empezando con el cuadro clínico de los aneurismas, estos van a depender de la localización del aneurisma, si es torácica o abdominal, y del estado del propio aneurisma, si está estable, en expansión o roto. Típicamente un aneurisma estable va a tener mayor tendencia a ser asintomático, con excepción de algunos aneurismas de la aorta, que se posicionan en la aorta torácica, la porción torácica de la aorta, que debido a que la cavidad torácica se encuentra pues delimitada por las costillas, este tipo de aneurismas, aún en su forma estable, tienden a generar síntomas por efecto de masa sobre otras estructuras mediastínicas que comentaré más adelante. Y en cuanto a los aneurismas rotos, pues prácticamente generan un cuadro clínico en la totalidad de los casos. ¿Cómo comento? Bueno, los aneurismas de la aorta abdominal suelen ser asintomáticos en la mayoría de los casos y la mayoría se detecta de manera accidental en estudios de imagen hechos por otras causas. Como comenté, típicamente, los aneurismas de la aorta abdominal en su forma estable van a tener tendencia a ser asintomáticos, pero una vez rotos van a generar una tríada clásica de signos que consiste en dolor abdominal o lumbar súbito intenso, choque hipovolémico, hipotensión y una masa pulsátil palpable, además de que también pueden provocar microembolismos en la vasculatura periférica, que como por la posición en la que se localizaba el aneurisma, pues la vasculatura periférica será la de los pies, provocando cianosis en la parte de los dedos de los pies, la más distal. Y los aneurismas de la aorta torácica, en su forma estable, estos no van a tener tanta tendencia a ser asintomáticos, sino que van a provocar un cuadro clínico dependiente del efecto de masa sobre las estructuras mediastínicas, porque a diferencia de la cavidad abdominal, la cavidad torácica pues, se encuentra un poquito más limitada a expandirse debido a las costillas, pudiendo provocar síntomas por compresión en el esófago, produciendo una disfagia, una ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo, disneo tos por compresión de los pulmones sobre la tráquea, y el síndrome de vena cava superior por compresión pues, de la propia vena cava superior. Este último síndrome se caracteriza por un enrojecimiento de la cara, hinchazón y abultamiento de las venas del cuello, y también insuficiencia aórtica por la válvula aórtica. Eso en su forma estable. Y una vez roto, pues genera una triada, unos síntomas bastante similares a los que generaba el aneurisma abdominal: dolor, choque hipovolémico, hipotensión y síncope. Y en cuanto a la coartación aórtica, pues esta se puede definir como una patología congénita cardiovascular caracterizada por un estrechamiento de la región de la aorta alrededor de donde termina el arco aórtico y donde comienza la aorta descendente. Se puede dividir en tres tipos de coartaciones: preductal, ductal o postductal, dependiendo de dónde se posicione la estenosis con relación al conducto arterioso. Y la gravedad o el cuadro clínico va a depender de la edad del paciente y del grado de estenosis, pudiendo dividirse en dos presentaciones principalmente: la presentación neonatal, que típicamente es preductal, es decir, que la estenosis se encuentra previa al conducto arterioso o al ducto arterioso, y que suele ser ductus dependiente. Esto, según lo que leí, se debe a que la circulación de los miembros inferiores va a estar dada principalmente por la arteria pulmonar, la cual va a irrigar a la aorta descendente a través del conducto arterioso. Y una vez que este conducto se cierra, pues deja prácticamente sin irrigación a los miembros inferiores y provoca un desbalance cardiovascular en el paciente, en este caso pues en el neonato, y conduce típicamente a su muerte. Por eso se le conoce como ductus dependiente. Y la presentación del niño mayor o del adulto, que suele ser más asintomática o más benigna, entre comillas, que la ductus dependiente, y suele ser
postductal. La estenosis suele encontrarse posterior o más adelantito del conducto arterioso. Esto provoca que ese tipo de anatomía provoca que le dé tiempo al organismo a adaptarse y producir un bypass en la circulación colateral a través de otras arterias como las subclavias, las arterias mamarias o las intercostales, las cuales producen o a través de ellas van a irrigar a la aorta descendente. Por lo tanto, no va a depender, la irrigación de la aorta descendente no va a depender tanto del conducto arterioso, y si este se llega a cerrar, pues no, puede que la persona no fallezca o ni siquiera presente síntomas. Por eso se le suele decir que es asintomática, aunque sí presenta algunos signos que nos pueden hacer sospechar de que ahorita voy a comentar. En la coartación aórtica del neonato se dice que la supervivencia del infante va a depender de que el conducto arterioso continúe abierto, por lo que les comenté antes. Se va a caracterizar por un colapso circulatorio, con síntomas de insuficiencia cardíaca aguda, de choque cardiogénico, y va a presentar un signo patognomónico, es decir, que va a ser exclusivo de esta patología, el cual es la ausencia de habilidad extrema de los pulsos femorales frente a los braquiales. Y en la coartación aórtica del niño mayor o del adulto, los pacientes típicamente suelen ser asintomáticos y se suele detectar esta patología en exámenes de rutina, aunque suelen presentar hipertensión arterial en los miembros superiores, produciendo un diferencial de presión de alrededor de 20 milímetros de mercurio o más en los miembros superiores en comparación con los inferiores. Suele tener síntomas por hipertensión distal y síntomas por hipertensión proximal en miembros superiores. En el examen físico podemos encontrar soplos, un retraso en el pulso femoral con respecto al pulso radial, y como les comentaba antes, las arterias intercostales se van a encontrar palpables por un aumento de la circulación colateral. En cuanto al diagnóstico de los aneurismas, podemos realizar ultrasonidos como tamizaje en varones de 65 años de edad con antecedentes de tabaquismo. Esto pues para valorar la presencia de aneurismas. Estos últimos se van a definir como un diámetro mayor a 3, como un diámetro de la aorta abdominal mayor o igual a 3 centímetros. Y en casos sospechosos o que necesiten confirmación, se puede realizar una tomografía con contraste o una angiotac. Y en cuanto a la coartación aórtica, pues es algo especial debido a que al ser una patología congénita, pues se va a presentar típicamente en niños, y vamos a tener que valorar el contexto de la situación para ver si realizamos un estudio que utiliza radiación ionizante o uno que no. Pero pues podemos empezar con establecer la sospecha de la patología con la pura evaluación clínica, con los signos que les comentaba antes, del diferencial de presión arterial en miembros inferiores y superiores y el retraso de los pulsos. Como estudio de imagen inicial, podemos utilizar el ultrasonido. Tenía algo más que comentar de esto, pero se me fue. Bueno, pues es un estudio inicial, vaya, porque no utiliza radiación ionizante, y al ser una patología que típicamente se presenta en niños, pues se prefiere. Pero como estándar de oro tenemos a la tomografía con contraste y a la resonancia magnética con contraste. Cada uno va a ser mejor o peor que otro dependiendo del contexto. En el caso de la tomografía, encontré que esta se prefiere para establecer una planeación de tratamiento quirúrgico o para darle seguimiento a los pacientes, debido a que no utiliza radiación ionizante, pues en teoría se puede estar repitiendo. Mientras que la tomografía
resulta útil inclusive en niños, a pesar de que utilice radiación ionizante en casos de emergencia, porque la resonancia magnética, para poder realizarla, no, tengo entendido que no te puedes mover y no se puede mover y tarda entre media hora, una hora, algo así los tiempos para escanear. Sí, las adquisiciones son prolongadas y normalmente sí se puede hacer en pacientes pediátricos, pero requieren sedación. Se mete un anestesiólogo y se queda con él ahí, puede quedar unos 40 minutos, o más deseable. Pues es más complicado, sí se puede, pero es más complicado. Es complicado debido a la edad del paciente. En cambio, la tomografía pues suele ser un escaneo relativamente rápido y no requiere tanta cooperación. Y pues en casos de emergencia donde no se cuente con el tiempo y tal, pues es una opción a valorar, inclusive en pacientes pediátricos. De hecho, hay menciones que tiene ventajas, como el hecho de ofrecer mejor resolución espacial, ¿no? Sí. O sea, sí es más sensible. De hecho, mencionaste, incluso tú mencionaste que era estándar de oro la fluoroscopía también, luego también dijiste estándar de oro la tomografía. Sí. Pero como tal, el mejor estudio de eso sí es la fluoroscopía. Ofrece más detalle, de hecho, había uno de esos. Angiografía. Sí, la fluoroscopía, la angiografía por fluoroscopía. Sí, sería el método, ¿no? La angiografía. Mandarle a hacerle una angiografía por fluoroscopía. Se veían las intercostales, etcétera, ¿no? Y se ven muchos los detalles de la aorta. Y se utiliza también para la colocación de las prótesis, de los estenos. Entonces, principal, el mejor estudio, sí, pero es más, igual tiene más deseos indeseables, es más complicado, más radiación, medio de contraste, etcétera. Es la fluoroscopía. No les voy a preguntar como tal cuál es el estándar de oro porque habría esa discrepancia. Entonces habría que valorar cada caso. El mejor, sí, mejor, ofrece más datos, la fluoroscopía o la angiografía de tronco supraórtico. Y ya de esos dos se prefiere la angiografía. Pues la resonancia magnética excelente para seguimiento, ya en el paciente que ya se sabe que tiene ese diagnóstico y se quiere valorar la evolución en el tiempo del aneurisma o de la coartación también. Okay. Pues vamos a lo importante. Pues sí, el aneurisma de la aorta torácica se puede presentar de ambas maneras, como circular o fusiforme. En este se presenta la fusiforme con un diámetro mayor a 4 centímetros. Mayor a 5 o 5.5 centímetros es un riesgo de ruptura. Todo eso sí lo comentaste. Sí. Ahí está esa sería la angiografía, la del lado izquierdo, ¿no? Los dos del centro son resonancias. Las laterales son angiografías y esta es una con resonancia magnética. Pero esta y esta son angiografías con medios de contraste. Y aquí hasta se puede observar la endoprótesis aórtica. Para que, pues se mencionaba que la angiografía se utiliza para ayudar a la hora de la cirugía. Con resonancia magnética, la TAC, el de la aorta abdominal, encima de la Pepsi. Ahí se ve muy bien, ¿no? Ahí se ve muy bien la diferencia, se ve muy detallado por la angiografía. La cortación encima de 3, las nuez. Yo creo que ahí te quedaste en el Roesler, ¿no? Sí lo dijiste. Sí las mencioné, pero sí casi no. Es difícil de verlas en las radiografías, que son pues las arterias intercostales que tratan de irrigar la aorta descendente, son dilataciones de los vasos. Y pues aquí se alcanza a ver tanto el signo del 3 como ciertas muescas soldados. Y pues en una angio-TC a la hora de la reconstrucción se observan hasta mejor estas pequeñas dilataciones de los vasitos intercostales. Y
pues, más estudios, básicamente se mencionó todo, la angiografía de una coartación aórtica y ya. Solo te faltaba esa que... Estas Sí, dos. te quedaban dos. Me quedaban dos, esas dos. Que pues nomás son más estudios, pues las importantes son la radiografía. Sí, yo sí quería que acabaras, pero pues... Bueno, bien, doctor. No, está bien, ya es su derecho. ¿Luis? ¿Y le ve? ¿Cuál es su? La de... Zamudio. Ah, qué chido. Pues para el tratamiento depende del tamaño, velocidad de crecimiento y síntomas y comodidades. El tratamiento quirúrgico es dependiendo del tamaño. La vez que puso aquí. Aquí se menciona otra vez la reparación muscular en las cirugías, utilizando la angio. Y para la coartación, neonatos críticos, prostaglandina de 1 para mantener el conducto arterioso abierto, cirugía urgente en niños mayores y adultos con un gradiente de mayor a 20 milímetros de mercurio, hipertensión significativa, evidencias de colaterales y opciones terapéuticas, cirugía abierta y angioplastia con steroides. No más. ¿Cómo? Que Que ya no venga, denuncia del extraordinario. Vamos a acabar de ver lo que quedé pendiente del edema no cardiogénico. ¿Otra vez? No, sí estuvo chido, pero pues sí, nos fue. No, pero sí estuvo chido. Muchas gracias, hermano. Bueno, le vamos a hablar otra vez un poquito de lo que es edema pulmonar, porque el profe lo repartió de otra manera. Mira, dale, por favor. Yo les había hablado sobre el edema intersticial y el edema alveolar y adjunto evidencia de que así viene en el libro, en este y también en el otro que nos mandó. Dale, dale. Sí, para adelante. Aquí está, nada más mencionárselos pues. Y otro, tiene varias veces de hecho en este. Dale. Para atrás, El otro libro. Para ver es el Ríos. Otra vez. Sí, nada más mencionarles eso, pues que o sea, yo les había explicado así porque así es como venía en el libro. Pero el profe nos dijo que quería que los dividiéramos los hallazgos por su fisiopatología más que por cómo venía en el libro de esta manera, pues. ¿Cómo ves? Es que yo no fui el que dijo esa división, le dijo a alguien más que yo empecé a hablar del tema. No fue el que dijo edema pulmonar cardiogénico y cardiogénico. Pues en la fisiopata. Sí. Entonces sí existe esa división, no es mi división. No, sí. Yo no la inventé. No son cosas de que yo veo, yo imagino cosas. Ojalá hubiera sido yo quien haya descubierto que hay dos tipos de edema. Y te insistía porque así se mencionó antes de que tuvieras los hallazgos por imagen. ¿Sale? Entonces, por el hecho de que en una bibliografía venga de un modo, no excluye o no te exime de buscarlo en otros libros. Si lo hubieras buscado en varios, o si lo hubieras tomado el tema, si tú hubieras tomado todo el tema como es, verías que sí hay diferencias. La gran diferencia es que la pregunta mía sería, ¿encontraste datos de edema no cardiogénico por imagen? Sí, ¿verdad? Perfecto. Eso quiere decir que sí hay datos de edema no cardiogénico por imagen y que existen. Esos signos que debiste de haber dado. En algún lugar tendrías que haberlo acomodado. Y no lo acomodaste, no lo diste. El que no lo hayas dado no significa que no existiera. Entonces, ok, sigamos.
Bueno. Todos creemos que le echaste ganas y que hiciste tu mejor esfuerzo, pero aquí estamos todos, porque aquí nadie es infalible, yo me equivoco, tú también te equivocas, y siempre lo podemos hacer mejor, y cuando haya necesidad de hacerlo mejor, lo vamos a hacer mejor. Bueno, y pues otra vez, nada más recalcarles eso, que yo lo había dividido así, tanto en mis apuntes y así, porque pues yo así lo había entendido. Y bueno, recordarles por qué cardiogénico y no cardiogénico, y hablamos que el edema va a ser esta acumulación de líquido, ya sea en el espacio intersticial y o alveolar, eso fue como yo lo había comprendido, pero va a haber dos, que es el cardiogénico y el no cardiogénico. En el cardiogénico, como bien lo mencionaban ya ustedes anteriormente, y también pues la misma palabra lo indica, va a ser un problema directamente, podríamos decir, en el corazón, dado que va a haber esta diferencia entre presiones, con lo cual va a haber un aumento de la presión auricular izquierda, con ello de la venosa pulmonar, después un aumento de la presión hidrostática capilar, y con ello como resultado va a haber esta filtración de líquido en el intersticio. Eso del cardiogénico. Del no cardiogénico puede que también igual, como comprendí. Ahora que aprovechaste para hablar de fisiopatología. ¿Cómo se divide el cardiogénico? ¿Cómo? O sea, el edema pulmonar cardiogénico, por sus fases, ¿qué fases tiene? Lo que decía usted. ¿Qué Que fases es tiene? intersticial alveolar, y pues habíamos leído que había una grave. No, intersticial alveolar está bien. Ok. Entonces, en esos pasos le faltaría, después de filtración de líquido en el intersticio, ¿qué faltaría después? Al alveolo. Okay. Muy importante, si no, no hay edema pulmonar como tal. Bueno. Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero no se supondría que entonces si hay filtración al alveolo ya entraría como un no cardiogénico. Ahí está el problema, por eso estamos aquí todos para orientarnos, y qué bueno que te surgen dudas, porque a alguien más también le surgen las dudas, pero le da pena preguntar. No. O sea, el origen del edema dentro del alveolo puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Ahorita nos vas a dar las dos diferencias. En el caso de las imágenes en alas de mariposa, ¿dónde están esos infiltrados? En el alveolo. ¿Y las alas de mariposa o de murciélago de qué iban a ser? Del cardiogénico. Sí. Entonces sí hay. Por eso es que ahí te está fallando, como que te falló hacer tu primera tablita de, que yo te la dije desde la clase pasada. O sea, el edema pulmonar, pues dice, ponle un apellido, porque tú dices, este es el edema pulmonar. Sí, pero póngale un apellido. O sea, si ya sabemos, si no sabemos, si inicialmente solo sabemos que es edema pulmonar, así se queda. Así como yo, no, pues ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Pepe. Pero si yo me sé cómo se apellida y alguien me pregunta, oye, quiero que me digas de este alumno, pues Pepe. Pero Pepe, ¿qué? O sea, si ya sabes el apellido, pues sí, Pepe López. Bueno. En el caso del diagnóstico del edema, pues si solo sé que tiene edema, pues digo edema. Pero para fines didácticos, y como lo estamos explicando, y como vamos a ver los dos temas, o las dos variantes, pues si sabes que es un edema cardiogénico, pues dile edema pulmonar cardiogénico. Si vas a exponer las imágenes de edema pulmonar no cardiogénico, no digas, este es un paciente con edema pulmonar, no, vas a decir, este es un paciente con edema pulmonar no cardiogénico. Sí, se entiende, ¿no? Bueno, entonces, a ver, nada más, entonces edema pulmonar y se divide en cardiogénico y no cardiogénico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál de esos dos mencionamos que se divide en tres fases? El cardiogénico, ¿verdad? ¿Cuáles son? Intersticial alveolar. No, esa de grave no se mencionó. La que se mencionó era una fase previa, la anterior, antes de que empezara a haber filtración de líquido al intersticio, que sería la segunda fase, había una fase de redistribución de flujo. Entonces, redistribución de flujo, si se agrava y sigue evolucionando el cuadro clínico, que causante del edema o que va de esa cardiomopatía, si sigue descompensada y progresando, va a pasar a un edema intersticial, que
sería esa infiltración de líquido en el intersticio. Y dijimos que ese líquido no iba a desaparecer, sino que se iba a agregar un tercer componente, que era el líquido en la región, en los alveolos, ¿no? Que era el edema alveolar. ¿Okay? Ese paciente con edema alveolar, por su distribución y origen, era un edema pulmonar cardiogénico. ¿Okay? ¿Será importante saber si es cardiogénico o no cardiogénico? Sí. Muchísimo, porque si no, no lo vamos a poder tratar. Bueno. Y el otro tipo era el edema pulmonar no cardiogénico, que es el que quedó pendiente contigo nada más. Ay, es que me había equivocado en todo. No, pues si traías una idea mala, qué bueno que te equivocaste en todo porque faltaba comprender, hacer un repaso de cada cosa en qué cajita va. Ahora, vamos a la cajita de no cardiogénico. Bueno, en el no cardiogénico y también repasando lo que mencionaban los fles, pues en el no cardiogénico lo que pasa es que puede que el cardiogénico, que decíamos que va a ser esta desequilibrio entre presiones, progrese y ya haya una infiltración al alveolo, que fue donde yo me confundí también, pues. Bueno, hay esa infiltración y ya empiezan a aparecer consolidaciones y es donde se ve el patrón de alas de mariposa. Y más que consolidaciones, para no confundirlos con neumonía, así aparecen los infiltrados alveolares, ¿no? En este caso lo mencionan igual, pero nada más para procurar usar consolidación más como para la neumonía, ¿no? Sí. Ok, aparecen estas opacidades. ¿Y qué pasó? Y pues el cardiogénico, como les menciono, el no cardiogénico, puede que evolucione de un cardiogénico o bien sea de primera instancia cardiogénico, como pasa en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. A ver ahora, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué dice ahí que patrón de alas de mariposa en el no cardiogénico? Pues que sí, es como yo lo he entendido. Que, o sea, que ¿Cómo lo entendiste? ¿Cómo lo encontraste? ¿O como tú crees? ¿O lo viste en un libro? Estoy cansada. Bueno, a ver. Pues como se supone que en el no cardiogénico más que nada va a haber esa infiltración alveolar y el patrón de alas de mariposa está relacionado directamente con el alveolar, pues ya, obvio, va acá. Entonces tú supusiste. Así es. Bueno, por eso es importante, ¿no? Ya les había yo comentado. ¿Cuál es la idea de que ustedes vengan y den una clase? Que ustedes les enseñen a sus compañeros, ¿no? Que respeten el tiempo de sus compañeros. Habrá algunos que se esfuerzan muchísimo. Vimos los hallazgos por imagen del estudio de la clase anterior que se esforzó en su compañero, como para que luego no lo desvíen o pongan lo que ustedes creen. No, porque además lo peor es que yo sé que usan esas exposiciones también para estudiar y no está bien que pongan algo porque ustedes creen o suponen, porque de ahí van a estudiar, entonces va a haber una confusión. El patrón en alas de mariposa, ¿dónde ya lo habíamos mencionado? En el cardiogénico. Entonces ahí no va. Disculpa que te interrumpa para decir No, pero es importante. Porque si de repente dices, no, pues que es para arriba o es para abajo. Entonces, en lugar de enfriar, el refrigerador va a calentar, entonces no va a funcionar. Bueno, la verdad, este tema para mí sí estuvo bastante confusito. Creo que es evidente. Pero, ajá. No, pues nada de eso, todo eso tiene solución con mayor esfuerzo, nada más estoy diciendo, esfuérzate más a la próxima, sigues teniendo derecho a presentar tu examen y todo. No hay peor comentario que un comentario falso, ¿no? Que te pueda hacer sentir que vas muy bien, todo perfecto. No, mejor decir, pues a lo mejor no me fue muy bien, y le tengo que echar más ganas, y aquí no pasa nada porque hay mucha confianza entre todos ustedes. Problema cuando te pongan una caroteada así en el hospital, en frente de los otros residentes, de tus R-, pues ahorita todos ustedes están al mismo nivel, ¿no? Imagínate que están tú eres R3 y te están regañando en frente de tus R1 y aguántalos así varios años. Entonces, hay que chequear. Entonces, no pongan algo si no están convencidos, o sea, si están seguros con una fuente bibliográfica. Y le borran aquí, y le ponen opacidad, y le borran esto, y le ponen allá. Bueno, ya con eso, pues ya, de otra cosa. Y pues ya, aquí lo que el profe mencionaba, que
dentro de lo que es cardiogénico vamos a tener ciertos hallazgos que nos van a guiar un poco más hacia decir, este es cardiogénico o no cardiogénico. Y pues es esto que es los derrames pleurales, que también, eso sí se los mencioné, van a ser más frecuentes en el cardiogénico. Y aquí también otra cosa por la que me confundí, es que estas tablas o estos hallazgos se basan más como en probabilidad que en un hecho, pues no porque sea más frecuente un derrame pleural en el cardiogénico quiere decir que un no cardiogénico no va a tener. Entonces ahí fue donde yo me confundí y dije, pues entonces esta división pues no es como tan importante, sino la otra, pues la intersticial y anular. Y pues así, las líneas B, que también se las mencionaba, van a ser mucho más frecuentes en el cardiogénico, pero igual no quita que no estén en un no cardiogénico. Y el tamaño del corazón, que aquí sí, bueno, ahorita les voy a enseñar. El tamaño del corazón va a ser un poco más agrandado en el cardiogénico, por obvias razones, y en el no cardiogénico puede ser normal o puede que también se vea agrandado. Entonces, no, pues es que sí es la vida. O sea, la vida no es una no. O sea, habrá gente que está a favor de Israel y gente a favor de Irán, y habrá gente que está en medio, ¿no? Que son los malos, los tibios. Pero ahí el asunto está en que no todo, no quiere decir. ¿Se acuerdan cuando les decía yo que el broncoograma aéreo no era exclusivo de la consolidación por neumonía? Que a veces la podemos encontrar también en la atelectasia, pero siempre se menciona así, o sea, es orienta a, ¿okay? Si tengo derrame pleural, orienta a cardiogénico. El que oriente no es patognomónico, o sea, si mientras, así es casi todo en medicina. Y en medicina yo siempre le he dicho, todo puede pasar. Medicina está bien, pero no porque si todo puede pasar, no puede decir, no, pues por eso no es válido entonces, no, la medicina se basa en, hay muchas variables que se cuentan en percentiles, ¿no? En probabilidades de que hay campanas de Gauss que dicen, no, pues puede ser, pero a lo mejor se sale del rango, pero sigue siendo, ¿no? Entonces, ahí está muy claro, de hecho, ¿no? Cuáles son unas y cuáles son otras. Ahora, fíjate cómo ese cuadro es de hallazgos por imagen. Entonces, quiere decir que por imagen también se puede dividir en características. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el tamaño del corazón, ¿dónde va a estar aumentado? En el de cardiogénico prácticamente siempre va a estar aumentado. ¿Qué quiere decir? Que no podremos tener un paciente enfermo del corazón y que tenga un edema no cardiogénico porque se puso a otra enfermedad. Pues sí, ¿no? El hecho de que tenga el corazón grande no quiere, o sea, ojalá fuera tan fácil la medicina, ¿no? Y decir, no, pues tiene grande el corazón, definitivamente no es no cardiogénico, ¿no? Pues sí puede ser. Bueno. Pues básicamente esto fue lo que, en lo que yo me enredé, lo que hacía falta poner en las diapositivas. Perdón. Sí, un ejemplo de un no cardiogénico. Bueno. Este es un cardiogénico y está señalado lo que mencionaban ahorita, que es la señalización, las líneas B, la distribución periliar y pues la cardiomegalia evidente. Igual otro cardiogénico que pues como digo yo pensé que me había equivocado también en ese y por eso lo metí. Que de hecho aquí yo tengo una duda, porque según yo esta sería una AP. Ah, no. A ver qué dice el público. AP o PA. ¿Por qué? Pues del lado derecho sí se ve un poquito más cápsula, pero ya del lado izquierdo no tanto. Tienen que escoger y eso depende de la vida de todos y tiene que ser ya. Ay, no. Vea. Sí. Ah, bueno. Pues tenía esa duda y pues le iba a preguntar si era AP, perdón, que si era AP, Pero puede estar parado con eso conectado. Puede estar parado con eso conectado. Puede tener un monitor y estar de pie. O sea, no, o sea, hay trampitas, pues. Ahora, yo les decía hoy justamente en clínicas, si alguien toma una AP y el paciente está así, pues no hay manera que no sepa que es una AP o PA. ¿Okay? Estas escápulas están muy hacia afuera. ¿Okay? No es tan relevante, sí, como dices, ayer les había dicho que si está todo conectado,
¿Se puede poner de pie con un monitor? Sí, ¿no? Conectado con el paciente, sí, sí se puede. Yo creo que es más probable que sea una PA. Se los voy a apostar y se los voy a firmar. ¿Sale? Esa duda pues, porque ya viéndola más de cerca, fíjate que la escápula sí se viene hasta acá. Pero esta sí se vino más de lado, entonces no es, a veces no es importante, a veces no vamos a saber, no pasa nada. Sí, sí, ¿Qué más? Esas dos dudas tenías, ¿no? No. Ya quedó. Lo que pasa es que, mira, dale otra. Yo sí la puse. ¿Otra vez? No, pero ya. Que, por ejemplo, si era un caso de un cardiogénico que había cardiomegalia, por ejemplo, en estas dos es el mismo paciente, pero aquí está en bipedestación y esta es una AP, pues está acostado. Entonces, eso también influye en el tamaño del corazón. Sí. Entonces, ¿cómo diferencio yo? Cuando ustedes quieran diagnosticar una cardiomegalia, definitivamente la AP no va a ser la radiografía adecuada. O sea, sí, estás bien, pero es como decir a ojo, ¿cómo ven el corazón? Se ve grande, se ve chico. Si vieron nada más aquella imagen, se ve grande, ¿no? O sea, no es un criterio, no es el criterio más importante. Solo digamos que cuando es cardiogénico, casi siempre está asociado a cardiomegalia. Casi siempre pues está enfermo del corazón. Casi siempre es crónico. Tan crónico que da tiempo a que haya una hipertrofia o una cardiomegalia en general. O sea, entonces, si tengo un paciente que tiene un edema, los dos pueden tener lo mismo, nada más me voy a los antecedentes clínicos y lo valoro con clínica y checo su... No, la clínica es súper importante. Por eso, pues, pero, o sea, realmente, aunque se predomine unos signos en un caso sobre el otro, realmente la clínica es lo que te determina si es cardiogénico o no cardiogénico. Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Pues es que va a haber pacientes, entiendan que va a haber pacientes, es como apendicitis. O sea, hay veces que el paciente no trae dolor aquí, pero trae todos los otros síntomas. ¿Sí me explico? O sea, una cosa no te excluye a otra y hay veces que no se puede saber. O sea, no viene con los datos más característicos de una enfermedad. O sea, se considera, ¿ustedes creen que la cardiomegalia es el signo de mayor peso para edema cardiogénico? Definitivamente no lo es. Ahí puso su compañera un cuadro que decía muy frecuente. Entonces, si no tiene cardiomegalia, ¿ya no es edema cardiogénico? No, ¿verdad? O sea, es un criterio que se compone de varias cosas. Es como si cuando una alumno es bueno y cuando es malo. No, pues si no viene todos los días, no es bueno. Pues no quiere decir que a lo mejor uno muy bueno faltó un día ya. ¿Sí me explico? O sea, no sean absolutistas. O sea, este más este más este más este, cardiogénico. Sí, exactamente. O sea, si tú tienes un lugar hacia donde ir, o sea, tienes tienes que ponerlo en uno de los dos bandos. Por eso estamos estudiando ambos edemas. Es que yo lo entiendo porque, por ejemplo, estos temas que son nuevos, uno quiere esto es esto y esto es esto. Ya, Pues. exactamente. Pero sí está bien, o sea, ojalá fuera así más sencillo. Por ejemplo, el tema que viene no tiene embolia pulmonar, pues, pero también habla de cosas de síntomas muy específicos y de hallazgos por imagen medio raros, pues. Entonces tú ya te pones a ver la clínica y dices, pero me encontré esta radiografía en el ultrasonido y ya digo, esto me apunta para este lado, pues. O sea, como el complemento, o sea, no es como ver una fractura y decir, pues efectivamente aquí está el hueso partido, pues. Sí, exactamente, va a haber diagnósticos muy sencillos y va a haber diagnósticos más complejos donde ustedes se dan cuenta que el estudio por imagen a lo mejor no es el que les va a dar el diagnóstico completamente. Yo ya les había dicho que muchas veces, de hecho en la mayoría de las veces, los estudios por imagen deben de ser para confirmar su diagnóstico clínico que ya tienen. Sí, Entonces, si no tienen un diagnóstico de que, a ver, si ya lo exploré, vimos todas las clínicas del edema pulmonar cardiogénico, ustedes ya tendrían que tener un edema pulmonar cardiogénico por clínica. Entonces, le toman la radiografía. Uy, sí trae todo, pero no trae cardiomegalia. No, pues, ¿qué será? Si es un edema pulmonar cardiogénico, ya. A lo que voy es que, por ejemplo, si usted me pone esa imagen
imagen en el examen, yo no puedo determinar si es cardiogénico, solamente puedo decir, La mayoría de las veces sí se va por él. Pues Hola. sí. Pues aquí, aquí porque la calidad de imagen está medio fea. Pero aquí, a ver, tiene cardiomegalia. Sí, tiene cardiomegalia. ¿Tiene imagen en alas de mariposa o de murciélago? Sí. Ya con esos, ni es más ni el puro edema de alas de mariposa es muy, nos orienta muchísimo a él. Ahora, tiene ya el intersticio como que por la calidad de imagen, la verdad yo no le veo líneas B, pero ya con esos dos, pues ya es muy probable. Y volvemos a lo mismo, pues que también me propone la imagen. Y a ver, ¿tú qué crees que es? No, pues tienes un 60 de que sea cardiogénico y un 40 que no. Entonces, ¿cuál es lo que sea más probable? Pues, Para donde no está la luz, ¿no? y eso va a ser la respuesta correcta. eso me va a poner bien. Sí, claro, se supone que ustedes tienen que escoger, o sea, tienen que tener ya una idea de las enfermedades, ¿no? Yo no les voy a poner una imagen así que esté tan así apenitas. Ella misma puso unas imágenes donde se le ve. No, tú pusiste unas imágenes como esta, pues. A ver si pongo esta imagen, digo, que no digan que es un problema con una cardiogénica. Digo, yo no les voy a poner, les voy a poner las enfermedades de los temas que vimos. Para empezar, eso ya les da una ayuda que ojalá llegaran. Se diagnostican estas 6 enfermedades, las que vimos en el curso de no, pues no, les va a llegar de cualquier cosa, les va a llegar un grano de la piel, unas hemorroides tapadas, etcétera, ¿no? Una hipertensión, una diabetes. O sea, les van a llegar pacientes muy diversos. En el examen van a tener la ventaja de que no voy a ponerles un tema que no hemos visto, ¿no? Ya desde ahí se tienen que ir orientando. Sí, el examen supongo que nos va a poner, por ejemplo, con las alas de mariposa muy marcadas. No, esta imagen. Con el manguito Más o menos, peribronquial. sí, exactamente. Y las cosas más importantes para saber distinguir si era cardiogénico o no. Claro. No nos va a poner de que dos muy parecidos. Señalamiento. Unas flechitas. Ya, Sí, pues ellos. Bueno, igual me había pasado porque dije, pues cardiomegalia y todo, pues dije, pero también puede pasar en el otro. Entonces, ya que leí ahora no me regresate, ¿no? Donde se veían las dos imágenes, donde dijo ella que era el mismo paciente. Era adelante, creo. Adelante. Ahí. Es el mismo paciente. Bueno, si es el mismo paciente, normalmente cuando en la primera fase se puede ver el aumento del tamaño del corazón y la redistribución del flujo, ¿no? Sí se ven un poquito más prominentes los vasos, pero no tanto, está medio oblicuo, está medio feo, pero ahí es donde podríamos verlo, ¿no? Con la mayoría. Y ya con la clínica, pues ya leí que tenía antecedente de insuficiencia cardíaca y dije, pues sí, cardiogénico, totalmente. Ya, dale. Pues es que nada más te pedimos no Pues es que yo no le entendí. Pero mañana vamos a ver. Que no le puede la una. Ya, no cardiogénico. No. La tía. No cardiogénico. No, si acabamos de ver esto. Pues si mañana. Pues sí, va a terminar. No, por lo de doctor Xavi. No, pero Me hizo así con lo que me vio. Ya sabes lo que nosotros estamos para lo que sea. Ah, es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué es cierto? ya le quedé como Sí, ya nomás está. Ya nomás está ya. por favor. Ya me cansé. Bueno, este se supone que es no cardiogénico y pues, ahí está. Bueno, vamos a acabar de ver mañana. Ella, para sea. Ven,